módulos de lógica secuencial. Hemos visto los contadores síncronos y los asíncronos, tanto el método de síntesis como también los circuitos integrados que existen comercialmente en ambas modalidades. Entonces, ahora de los módulos nos tocaría ver los registros y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, ahí va. Bien, ya habíamos dicho que estos módulos son asociaciones de flip-flops. Esto era para el contador, para los registros, obviamente que tampoco nos alejamos de esa definición. Así que, pero sí es importante recalcar que se tratan de circuitos síncronos. Los registros son síncronos. No hay registros que sean asíncronos. O sea, no es posible una aplicación de ese tipo. Entonces, en las aplicaciones, siempre estas son del tipo síncrono. Y es obvio que en la asociación tengamos que utilizar flip-flops síncronos. Ahora, en los flip-flops síncronos que utilizamos van a tener que ser o maestro-esclavo o de pulso. No se pueden combinar los flip-flops, es decir, tomar parte en el registro flip-flops de maestro-esclavo o los flip-flops de flanco. En la formación tienen que ser todos del mismo tipo. Ahora, la particularidad de los registros está en que en la formación de flip-flops tenemos que realizar 4 tareas importantes. La formación nos tiene que permitir escribir información en ella, almacenar dicha información, mover la información y leer dicha información. Ajá. Esa es la tarea fundamental de los registros. Permite ser escrito, debe ser almacenado dicha información, o sea, permite recordar en el tiempo. Segundo, permite desplazar la información, es decir, mover la información. Ya veremos cómo va a ser el movimiento. Y luego, finalmente, tiene que permitirnos leer dicha información. Entonces, ya estamos en estas 4 definiciones que tenemos con el registro, de las tareas que puede cumplirse, es que estamos ya visualizando un proceso de conversión de datos o un manejo de datos. Entonces, es importante esa definición de los registros. No solo esa asociación de flip-flops, sino la asociación de flip-flops me tienen que permitir escribir, almacenar, mover y leer la información. Para esos procesos incluyen algunas señales comunes. Esas señales comunes se vienen a denominar señales de control para decidir si la operación a realizar ha de ser de escritura, desplazamiento o lectura, con entrada y salida de datos serial o paralela. Ajá. Entonces, debemos tener una serie de elementos de control, una señal de control que nos permita decidir la operación que vamos a realizar con la formación de flip-flops. Y sobre todo, que tanto la escritura como la lectura de la información puede ser serial. También la lectura o escritura de la información puede ser paralela o una combinación de ellos. Entonces, de esa manera es que vamos a tener una primera clasificación de los registros en función de la manera como se escribe y de la manera como se lee la información. Ok. Ahora, para realizar el proceso de mover o realizar procesamiento de datos, debemos adicionar a los registros un sistema de realimentación que le permita o que le dote de la capacidad de rotar la información binaria. La rotación puede ser a derecha o a izquierda. Eso va a significar un determinado procesamiento de la información almacenada en el registro. Entonces, eso lo vamos a obtener en base
a un sistema realimentado de las salidas principales hacia las entradas síncronas de los flip-flops que participan en la asociación de flip-flops que conforman un registro. Entonces, de esa manera, le vamos a dar alguna capacidad adicional. Ahora, ese proceso de realimentación lo hemos visto en los contadores. Por lo tanto, aquí también se aplican esas realimentaciones. Solo que hay una diferencia. Que la realimentación que nosotros vamos a obtener para este tipo de circuitos se los realiza en base a algo que nosotros hemos conocido en el capítulo 4 de la lógica combinacional. Allí hemos visto unos módulos de lógica combinacional. Y los módulos que se utilizan aquí para este proceso de realimentación normalmente son los multiplexadores y demultiplexadores. Convenientemente interconectados para realizar un determinado procesamiento. Entonces, en esto está la diferencia, que con el contador. En el contador, el circuito de realimentación, nosotros diseñamos para permitirle al contador realizar una determinada secuencia. En cambio, nosotros utilizamos en los registros la realimentación de las salidas principal y secundaria de cada uno de los flip-flops hacia las entradas síncronas de los flip-flops para dotarle de una determinada capacidad a los flip-flops que participan en la formación de los registros. Esa es la pequeña diferencia, pero importante. Ok. Entonces, ya hemos visto o ya hemos mencionado que los registros son usados para almacenar momentáneamente la información. Claro, es importante aclarar este término de momentáneo. Es decir, la información queda almacenada en un registro por el tiempo en la que nosotros podemos decidir qué procesamiento le vamos a dar a dicha información. Entonces, generalmente, la decisión para el procesamiento es temporal. Por lo tanto, por eso decimos que en los registros se almacenan momentáneamente. Es obvio pensar que podríamos también almacenar indefinidamente dicha información, pero el propósito del registro no es ese. El propósito del registro es almacenar momentáneamente mientras decidamos qué tipo de procesamiento vamos a realizar con los datos almacenados en ese registro. Entonces, generalmente en todas las bibliografías que tratan este tema, todos los textos hablan de los flip-flops que tienen la capacidad momentánea de almacenar información. Ok. Entonces nosotros ratificamos también ese término, pero pensando en el procesamiento de la información. Ok. Generalmente, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto en nuestros circuitos sumadores, los mencionamos, pero no los mostramos. Podemos almacenar temporalmente esa información en estos registros, como ser, por ejemplo, la información que me entregue el teclado, ya sea de una PC o de una calculadora. Porque si estamos realizando, por ejemplo, una operación de suma, introducimos primero el sumando 1, luego introducimos el sumando 2, esas dos informaciones quedan almacenadas en dos registros diferentes y finalmente introducimos la operación que debemos realizar con esos números binarios almacenados en estos registros. Entonces, ese es de almacenamiento temporal. O sea, solo hasta que podamos introducir los datos quedan almacenados, luego los procesamos. Y de igual manera sucede con el registro que nosotros colocábamos a la salida del sumador, hasta decidir si vamos a desplegar esa información en un display de 7 segmentos o los vamos a mostrar solamente en una combinación binaria. ¿No ven? Entonces, tanto el registro a la entrada como los registros a la salida van a ser de almacenamiento momentáneo o temporal.
Por eso es que hacemos esta referencia, por si acaso. Ok. Ahora, estos registros, como decíamos en la parte anterior en los registros, se utilizan para realizar operaciones y sobre todo las operaciones aritméticas. Y dos operaciones son directas, una operación de multiplicación y una operación de división. Claro, en este tema, cuando decimos son operaciones directas, estas son operaciones directas de multiplicación por la base del sistema de numeración. Y la base en nuestro caso es binario. Entonces es la multiplicación en base 2 o es la división en base 2. Y esa operación de multiplicación o división por la base simplemente lo vamos a lograr con la capacidad que tiene el registro de desplazar la información o a derecha o a izquierda. Si estamos desplazando la información a derecha, estamos realizando la multiplicación por la base. Si estamos desplazando a izquierda, estamos utilizando la operación de división por la base. Ok, es nada más sencillo que eso. Por lo tanto, podemos tener también circuitos aritméticos, pero realizados en operaciones por la base. Ok. Y es obvio que pensemos que los registros también son usados para transformar una información. Una información serial en paralelo o paralelo en serial. Nosotros para esto en los módulos de lógica combinacional teníamos unos módulos en particular, que eran los multiplexadores y demultiplexadores, que en base a un selector de entradas o selector de salidas, transformábamos una información paralela en serial o una información serial en paralelo. Ok. Los registros también se pueden utilizar de esa manera. Entonces, claro, no queremos utilizar la misma denominación de aquellos módulos. Entonces, simplemente nosotros hacemos aquí referencia a que los registros se pueden utilizar para esa transformación de la información serial en paralelo o paralelo en serial. ¿Cómo lo hacen los multiplexadores? La diferencia. Importante, por si acaso, que aquí esa información de la transformación va a ser síncrona. En cambio, en los multiplexadores solo era síncrono la comunicación del código utilizado para el selector de entradas o el selector de salidas. Y la multiplexación dependía del código utilizado para el selector. En cambio aquí necesariamente tiene que ser síncrono, porque los flip-flops de la formación de un registro ya son síncronos. Esta es la pequeña diferencia, pero diferencia al fin. Ok, tenemos entonces ya los conceptos generales de nuestros registros. Ahora, hay diferentes tipos de registros, dependiendo cómo nosotros vamos a escribir la información y cómo lo vamos a leer. Entonces, desde ese punto de vista, nos dice que tenemos dos maneras, ¿no ve? Empezando, por ejemplo, para escribir en forma serial. Ajá, es una escritura serial de la información. ¿Eso qué me quiere decir? Que es un bit por vez que se va introduciendo al registro la información binaria. Ahora, la lectura de esa información también puede ser serial. Entonces, quiere decir que la salida lo voy a obtener un bit por vez de la información almacenada temporalmente en ese registro. Entonces, ahí podemos decir, tengo un registro de entrada serial y salida serial. Yendo por ese tema, la escritura puede ser paralela, como también la lectura puede ser paralela. Ajá. En la escritura paralela, para nosotros es importante que se puede realizar de dos maneras. Una escritura asíncrona
utilizando las entradas asíncronas de cada uno de los flip-flops. El clear o el press reset, especialmente este último, el press reset, que me permite almacenar un tipo de información en cada uno de los flip-flops. Y para escribir esa información no requerimos señal de reloj. Ok. Cuando utilizamos esa capacidad de los flip-flops para la lectura, en realidad tampoco es necesario una señal de reloj, porque una vez escrita la información, esa información está presente inmediatamente en sus salidas principales. Entonces, ahí estoy haciendo una escritura paralela y una lectura paralela, pero inmediato sin necesidad de la señal de reloj. Ajá. Entonces, generalmente en ese tipo de registros, cuando requerimos que la escritura sea sincronizada con una señal de reloj, entonces para la escritura vamos a utilizar las entradas síncronas de los flip-flops. Y con el primer pulso de reloj van a tener que estar registrados en las salidas. Por lo tanto, la lectura solo va a depender de ese único pulso de reloj, del proceso en el momento de la escritura de la información. Entonces puedo utilizar mi registro como entrada paralela, salida paralela. Ok. Pero también lo podríamos utilizar como combinación de ambos, ¿no ve? Entrada serial, salida paralela. Ajá. Entrada paralela, salida serial. Entonces tengo 4 alternativas para los registros, de la manera como voy escribiendo o como voy dando lectura a la información almacenada en los registros. A esas 4 capacidades le vamos a adicionar después el procesamiento de los datos almacenados en el registro, que es vía la rotación, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, entonces vamos a mirar aquellos casos. Entonces me está diciendo que para obtener los datos del registro se puede hacer de 2 maneras. Serial o paralelo. Para escribirlo hacemos serial o paralelo, para obtener la información lo hacemos serial o paralelo. Por lo tanto, me va a dar lugar a 4 combinaciones de los mismos, tanto para escribir y leer la información. ¿Cuáles son? Con entrada y salida serie. Entonces, estaríamos diciendo, estoy combinando esta entrada serial con esta salida serial. Entonces, me va a decir, la información en este tipo de registro va a quedar retardado en el número de flip-flops que tienen los registros. Por ejemplo, quiero almacenar 4 bits de información, tendré que utilizar 4 flip-flops. Entonces voy a utilizar 4 señales de reloj para escribir la información en forma serial. Y luego voy a volver a utilizar otros 4 señales de reloj para leerlos en forma serial. Entonces la información se ha retardado en esa cantidad de tiempo, en 8 ciclos de reloj. ¿No ve? Ok. Pero también puedo tener una entrada serie y una salida en paralelo. Entonces, en este caso, a lo sumo, si yo utilizo las entradas síncronas de los flip-flops, un pulso de reloj. Si utilizo las entradas asíncronas de los flip-flops, prácticamente no tengo ningún tiempo de retardo. Ok. Puedo también utilizar la entrada paralela y la salida serial. Entonces, aquí me dice, para escribir, voy a requerir a lo sumo. Si no utilizo las entradas asíncronas, una señal de reloj. Si utilizo las entradas asíncronas, ninguna señal de reloj para poder escribir toda la información en paralelo. Pero para leerlo voy a tener que utilizar tanto ciclos de reloj como flip-flops conforman el registro.
Entonces, ese va a ser el tiempo de retardo de la información. O puedo utilizar con entrada y salida en paralelo. Entonces, ahí tengo todas las combinaciones. Entrada serie, salida, entrada y salida serie y salida paralela, entrada paralela, salida serie, y entrada paralela y salida paralela. Ok. Nosotros vamos a ir analizando ahora cómo se hace este interconexionado de los diferentes flip-flops que van a conformar los registros. Y para eso nosotros vamos a tomarnos como básico, por ejemplo, el almacenar 4 bits de información. Los 4 bits de información tienen un nombre. Nible. Esa era la longitud básica de la palabra en el pasado. Hoy en día se utiliza el byte y el byte tiene 8 bits de información. Entonces, ¿eso qué significa? Los registros que se disponen hoy en día son registros para 8 bits. Y los 8 bits es la unidad de medida básica de la longitud de palabra. Entonces, eso es la única diferencia. Podemos decir que 2 nibles van a ser un byte. Entonces, y ahí ya está mostrado que dependiendo la palabra que vamos a almacenar, o va a estar formado por un nible, 4 bits, o por un byte, 8 bits. Tiene que ser la formación o el interconexionado de o 4 bits, o 4 flip-flops, o 8 bits, o 8 flip-flops. Y para ese interconexionado vamos a tener que utilizar los elementos comunes que tienen los circuitos integrales, los operadores lógicos, que en nuestro caso son los operadores secuenciales, los flip-flops. Así como nosotros podemos hacer el interconexionado de los flip-flops, también estos registros existen en circuitos integrados, ya sea de mediana escala de integración o alta escala de integración, dependiendo de la longitud de palabra que están siendo utilizados en cada uno de esos circuitos integrados. Entonces, esa es la diferencia. Segundo, hemos dicho que van a ser asociación de flip-flops. Entonces, para los registros, es obvio que nosotros podamos utilizar cualquiera de los 4 flip-flops, maestro esclavo o de flanco, pero hay algunas preferencias. La primera preferencia obviamente está en los flip-flops del tipo D, porque este flip-flop del tipo D tiene esa particularidad de copiar a la salida la información que tiene en la entrada D. Entonces, que es más o menos la tarea que hace un registro, ¿no ve? Entonces, el primero que recomendaríamos para implementar cualquier registro es un flip-flop del tipo D. Luego podemos utilizar un flip-flop set o un JK. Claro que el flip-flop JK es el universal. Con el JK puedo hacer todo, obviamente. ¿No ve? Y finalmente puedo también utilizar un flip-flop T. Pero cuando utilizo un flip-flop T, los elementos combinacionales que tengo que utilizar para controlar las entradas síncronas del flip-flop para que me permita almacenar información, no voy a decir son circuitos complejos, pero tienen su relativa complejidad. Entonces, si te dan a elegir flip-flops para implementar los registros, dices primero utilizo D, luego el set o el JK, y si ya no tengo alternativa, pues el T. Es obvio que nosotros nos tenemos que acostumbrar a diseñar todos estos elementos, pero en los registros no hay mucho que hacer, especialmente en aquellos de estas 4 categorías, de entrada serial, salida serial, entrada serial, salida paralela, salida serial y entrada paralela y salida paralela. Si no, nosotros tenemos que realizar algún procesamiento cuando tenemos que interconectar
o cuando tenemos que procesar la información almacenada en ellos. Ok. Entonces, de estos 4 registros de los que estamos hablando es este. ¿No ve? Entrada serial, salida serial. Esta asociación de flip-flops, tipo D, sets de set, JK o finalmente el T. Ok. Este es un registro de entrada serial, salida paralela. Este otro es un registro de entrada paralela, salida serial. Y finalmente tenemos un registro de entrada paralela, salida paralela. Cada uno de estos casos los vamos a ir detallando conforme a que vayamos mostrando la formación de flip-flops. Por si acaso nosotros, en forma general, vamos a ir tomando siempre el flip-flop JK, que a partir de él podemos nomás derivar en el D o en el SR. Ok.